hombre, como ha dicho Lourdes, es creado libre, eso es la palabra. No un robot, pero es libre. Hay libre albedrío. El hombre elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Por eso que Dios puso el árbol del bien para que él elija. Y él eligió la muerte. El día que de él comas vas a morir. Pero quieres seguir viviendo, no lo comas. Tú decides, no te puedo obligar. Cada uno decide. Y lo tercero es que el ser humano no es esos dos extremos que desde antes la ciencia postula que el hombre es un nieto del mono. No es un animal evolucionado. El hombre ha sido hecho como tal, con capacidades y facultades como lo es ahora. Por eso que el hombre no evoluciona más, ni el mono. ¿Qué mono hemos visto en 12, en 4 milenios que ha evolucionado? Sigue siendo mono. Y nosotros seguimos siendo hombres, pero más bien creo que estamos involucionando, ¿no? Algunos ya se parecen a un chancho. Es el mundo de la crisis moral que vivimos que al hombre le ha convertido en un cerdo, ¿no? Entonces, el otro extremo es que se cree Dios, autosuficiente. Eso no significa que tienen que ser estatuas como de Nabucodonosor. No, hoy hay de cada 10 hay 9 autosuficientes que hacen lo que quieren, hacen lo que sienten y desgraciadamente esos no solamente están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. De nombre están ahí, pero hacen lo que quieren, hacen lo que desean, cantan el Señor es mi rey, pero ellos son los reyes. Es como los mexicanos, sigo siempre el rey, dicen, ¿no es cierto? Entonces, eso es autosuficiencia, es el pecado que cometió en el capítulo 3, ese síndrome del hombre Dios, de valerse por sí mismo y hacer lo que quiere, creer que él puede hacer reglas que le hagan feliz. Y eso es lo que no ha pasado desde un principio. Todas las leyes que el hombre ha construido han sido un jabón de olor. Y el hombre ha terminado siempre haciendo injusticia, explotación, marginación, toda clase de maldad que el capítulo 6 de Génesis dice llegó al colmo y ahora nosotros estamos llegando al colmo, porque ahora el juicio ya no será con agua, sino será con fuego. Entonces nos lleva al segundo tema del hombre, que tiene que ver con que el hombre ha elegido la muerte, ha pecado y tiene una proclividad hacia el pecado. Lo segundo es incapaz de salvarse, no puede por sí mismo salvarse. Lo tercero, el jata, significa no realizarse. Es transgredir la ley de Dios, es volverse un convicto de muerte, es perderse. Ese es el pecado. Y él no puede por sus propios recursos encontrar la solución para encontrar el camino, llegar a la meta y para transformarse o redimirse. No puede. Solo Dios es lo que enseña el Antiguo Testamento. Entonces, ya el Antiguo Testamento nos va a hablar, pero eso es del tema de la salvación. Pero cuando estamos hablando de pecado, dos cosas. Tiende y está dominado y está controlado, es esclavo del pecado, el ser humano. Y eso le lleva a ser desrealizado, frustrado, vacío y convicto, con sentimientos de culpa. Esa es la realidad. ¿No? Entonces, y el Antiguo Testamento nos va a mostrar que hay un solo camino
pero ese es tema de la soteriología. Bien, pasaremos al segundo, y hablando de la ortopraxis, es lo que ya el Antiguo Testamento, ¿no?, enseña, ¿no?, que varios pasajes del Antiguo, no solamente en Génesis, sino en Deuteronomio, nos mencionan que el hombre y la historia dice que ese pueblo, habiendo conocido a Dios, teniendo la revelación de Dios, siempre proclive a pecar, siempre proclive a idolatrar. Y la mayor idolatría no es que se ha ido tras los Baales, sino que son ellos los que se quieren adorar, ¿no? Y todo ello nos muestra ese desafío, ¿no?, de que deben volver, y eso se hace realidad. Cuando vuelven del cautiverio, vuelven extremadamente legalistas, incluso de querer respetar lo mínimo. Ellos se dan cuenta de que fallaron, pecaron, y de que su misión es de ser una luz a las naciones. Eso ya está en el Antiguo Testamento. El mismo desafío de nosotros. Somos cada uno luz en donde quiera que nos encontremos, en medio de las oscuridades de esta vida. Nuestro desafío es ser luz. Mientras el hombre no tenga esa luz, va a suceder lo que dice pues Juan Amacay en su librito, ¿no ve? Mucha gente en las calles no lo conoce a Jesús resucitado, porque aquellos que deberían demostrarle han desaparecido. Bueno, pasamos ahora sí al segundo grupo. Justo la soteriología, Limber, Vega, Lady, García y Verónica. Adelante. Está bien, pastor. Buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla, pastor. Sí, claro que sí. Adelante. ¿Ya se ve? No ve. No, todavía. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bien. Voy a dar lugar a la hermana Verónica, por favor. Adelante, solamente si le pueden ampliar un poquito más la pantalla. Ahora sí. La soteriología. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos recibir desde la perspectiva del Antiguo Testamento sobre la salvación? En primer lugar, hemos puesto que partiendo, ¿no?, desde la creación de Dios, toda la creación de Dios era perfecta, ¿no?, algo hermoso, pero la caída de Adán y Eva, ¿no?, que lo que provocó la provocó total desastre, ¿no? Con lo que sí o sí se necesitaba una salvación. El hombre necesita ser salvado. Y Dios no se queda mirando nada más, sino la enseñanza que recibimos es que Dios elabora un plan, nos muestra un amor firme y leal, un amor que no abandona sus criaturas, que Él inicia la salvación. También otra que podemos recibir es que Dios puso sus leyes para que el hombre entienda y para que viva para agradar a Dios. También otra enseñanza que podemos rescatar sobre la soteriología del Antiguo Testamento es que en el Antiguo Testamento, para obtener la vida en abundancia, guardaban, ¿no?, los mandamientos. De alguna manera nosotros nos enseña que el Señor mediante sus mandamientos nos muestra lo que Él desea, y para que tengamos una vida plena y cosas. Esas serían las enseñanzas, y bueno, las seguimos, hermanos, sobre las ortopraxis. Ya, yo voy a continuar con la ortopraxis.
Y una de las ortopraxis que hemos podido sacar es que Dios es el único capaz y suficiente para salvar al hombre, no solo en el aspecto físico, sino en lo espiritual. Y eso lo entendemos y sabemos por la historia de Dios con Israel y su pueblo, ¿no? Como Dios salvaba y libraba a su pueblo siempre de la esclavitud y les ofrecía la libertad. Libertad no solo en el aspecto físico, también en el espiritual. Bueno, otra práctica también, ¿no?, que se puede rescatar con respecto a esto es la obediencia a sus leyes o estatutos, ¿no?, que esto produce salvación y también vida. Y también que Dios, ¿no?, el propósito de la salvación de Dios es que siempre busca crear un pueblo justo y obediente que goce en el compañerismo de Dios. Eso es algo que hemos resaltado. Y en cuanto a las implicaciones que hemos llegado, ¿no?, en acuerdo los tres, es que las obras no salvan, pero son el resultado de la salvación, que una vez que nosotros recibimos esa salvación y realmente hemos sido convertidos, ¿no?, por el Espíritu Santo, es que entendemos que las obras no somos requisitos, sino que nace a partir de nosotros, nace a partir de ese amor que Dios nos ha demostrado. Y siguiendo, es que cuando alguien ya conoce a Cristo, una persona salvada, es que él entra siempre en una relación íntima con Dios y su salvación es eterna y segura, porque él no está con el Espíritu Santo y eso es lo que asegura su salvación. Y ya viendo en el aspecto de los desafíos, hemos visto, ¿no?, algunos desafíos, quizá no tanto en el aspecto de ese tiempo, pero consideramos también, ¿no?, que ha habido también eso. Y un desafío, ¿no?, es enseñar a la iglesia que la salvación no se limita a ceremonias especiales, ¿no?, que otros van pensando y dicen de que uno es salvo por asistir a los cultos, yendo a las campañas o participando de ayunos, de algunas vigilias y otras actividades más. Pero ello no parte, ¿no?, de lo que se debe hacer tal vez, pero sino que va de una vida obediente y una vida plena en comunión con Dios. Sí. Y otro desafío que debe implicar a todas las personas, sobre todo los que ya se consideran salvos, es que la salvación se debe reflejar en nuestro estilo de vida. No es algo que debe ser para el futuro, ¿no? Como muchos piensan que la salvación solo se va a reflejar cuando estemos allá. No, sino que la salvación se refleja ya hoy en día en nuestra vida. Se tiene que reflejar y tenemos que demostrar que ya somos parte de ese futuro pueblo que Dios nos ofrece, ¿no?, como salvos. Y bueno, por último, y agregando tal vez a otras cosas más, es que debemos traer, ¿no?, y hacer conocer a otras personas sobre la gracia y la misericordia de Dios. Es un desafío bastante grande, ¿no?, para muchas personas, porque ¿qué pasa normalmente? Recibimos la salvación, nos congregamos y ahí nos quedamos. No existe un compromiso entre nosotros, ¿no? No existe ese amor por las demás vidas o las demás almas para traerlos también a la iglesia, sino que se podría decir que somos egoístas y no compartimos el evangelio. Una cosa es que también no estamos preparados, ¿no? Porque muchos hermanos nos dicen, no me siento preparado, ¿no? No puedo yo predicar, no puedo compartir el evangelio. Y de ahí es que existe, ¿no?, ese llamado a todos los pastores, incluso a nosotros mismos, de poder enseñar y a comprometernos también, ¿no?, a poder llevar a cabo este desafío de cómo nosotros vamos a enseñar a los demás, de qué estrategias podemos usar para llevarlos a ello, haciendo campañas evangelísticas o hacer algunas actividades, ¿no?, con los hermanos, quizá talleres donde ellos se puedan sentir capaces y también comprometidos. Quizá podríamos llegar a eso, y si alguno de mis compañeros quiere decir algo más, adelante. Creo que no. Bueno, gracias al grupo segundo.
Solamente en la teología del Antiguo Testamento sobre la salvación nos muestra de que después de la caída se va desarrollando por la iniciativa de Dios una historia de la salvación que se expresa en términos de estos tres palabras hebreas, ¿no? Bueno, dos principales, el yasa, el kiper. ¿Qué significa yasa? Significa sanar, significa restaurar. Se desarrolla un proyecto de restauración de lo que se ha caído, una nueva creación, la teología de la nueva creación es el proyecto de la salvación, un proyecto de limpieza y un proyecto de reconciliación, es decir, de perdón. Ya nos enseña eso el Antiguo Testamento, que está didácticamente, como dice el autor de Hebreos, enseñada a través de la práctica de los sacrificios tan notoriamente expresado no solo en el libro de Levíticos, Deuteronomio y a través de los profetas, ¿no? El recuerdo de que debe haber arrepentimiento, deben entender que cuando ellos pecan, el animal que están poniendo es un sustituto de ellos, para que ellos entiendan que un día va a haber un cordero expiatorio al cual se va a poner todos los pecados, que deben vivir en permanente perdón y comunión, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación significa que el ser humano pueda encontrar el camino, la meta para lo que ha sido creado. Porque el ser humano pueda desarrollarse, pueda realizarse plenamente, vivir su vida en abundancia. Mientras dice el Salmo 34, callé, mis huesos se secaron, pero cuando confesé mi culpa, dice, quedé libre. En el 51 dice David, restaura otra vez ese espíritu recto, restaura otra vez esa paz en mi corazón. Entonces, en tanto y en cuanto el ser humano vive alejado, vive en pecado, no va a encontrar ese gozo, esa paz, esa liberación, esa limpieza, que el kiper no va a realizarse como ser humano, ¿no? Por eso que un desafío es que sea rico, tenga todo, quiere encontrar la verdadera felicidad, que no es como la aspirina, necesita volver a Dios, necesita arrepentirse de sus pecados, eso nos enseña el Antiguo Testamento, para tener esa paz, esa liberación, ese perdón y vivir la vida en abundancia. Eso es lo segundo, que la teología del Antiguo Testamento ya nos habla no solamente los profetas, sino también ya en la literatura poética, el temor de Dios es la obediencia a la palabra que va a traer felicidad, va a traer gozo a la vida. Salmo capítulo 1, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Dios, será como árbol plantado junto a las aguas, con hoja verde, frutos. Así será la vida bendecida del que obedece a la palabra de Dios, se deleita en obedecer a la palabra, pero será como la retama, maldito va a ser si es que no obedece a la palabra, a la ley de Dios. Y los profetas, la exhortación, no quiero sus aceites, no quiero
sus sacrificios. Vida quiero, misericordia quiero. ¿Qué tema nos está insistiendo el Antiguo Testamento? De que la salvación no es ceremonias, no son ritos, es vida y vida en abundancia. Eso básicamente acerca de la teología de la salvación. ¿Y cuál es la ortopraxis? La ortopraxis que vemos es en la historia de Israel, hombres como Moisés, como Abraham, como José, como David, viven esa vida. No son perfectos, son pecadores, pero que reciben, y son hombres bendecidos que viven esa vida. No siempre sepan, la ortopraxis es que han vivido aquello que Dios enseña. No solo lo han sabido, lo han vivido. Esa es la ortopraxis. Ya vemos esa ortopraxis, que personajes, si él vive esa vida en abundancia, mientras vive la obediencia a la palabra, vive bendición, es bendecido. Mientras el pueblo vivía en temor a Dios, cuando desobedecieron fueron llevados cautivos. Aprendieron que obedecer no es el castigo de Dios. Y lo final en la teología es que ese pueblo se vuelve en un paradigma, en un modelo que viene desde Abraham. En ti las familias encontrarán bendición. Y entonces, a lo largo del el recuerdo de los profetas, ustedes son luz de las naciones, señores. No se olviden, pueblo de sacerdotes. Éxodo. Y ya entonces, en un tiempo, durante el periodo anfictiónico, llegaron a ser. Por eso que muchos pueblos cananeos prefirieron unirse y vivir aquello que estaban viendo con sus ojos. Y el desafío ya para la teología es que ellos se vuelven en un paradigma que se debe vivir esa vida en abundancia y volverse en un paradigma. Y en nuestro tiempo la ortopraxis es eso. Hay que vivirlo. Y el desafío es que es planetario, no es pues solamente para mi barrio o solamente mi familia. Es luz de las naciones. Nos dice ya el Antiguo Testamento, señores, la salvación no es solo de aquellos que se han salvado de la iglesia. Para ustedes lleven eso, muestren eso a las naciones. Iglesia que no es misionera, es iglesia que está fuera de foco. Es cualquier cosa. Tiene que ser el pueblo de Dios un paradigma de salvación que lleve a todas las naciones. Bueno, pasamos al tercer grupo, la neumatología. Adelante, Orlando y Jerry. Buenas noches. Buenas noches. Acerca de este tema, ¿no?, que nos tocó, la neumatología en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, ¿no?, en el Antiguo Testamento no es una entidad, es decir, una persona separada y distinta, ¿no? Conforma una Trinidad. En ese sentido, es el poder de Dios, ¿no?, que obra, como hemos visto, en todo el Antiguo Testamento. Es una actividad personal, ¿no? Es la voluntad de Dios a través de las personas. En este caso, quiero enfatizar, ¿no?, los profetas, como ellos eran
los transmisores, los que declaraban, los que enviados, ¿no?, de Dios para declarar el mensaje de Dios. Siempre leemos cómo eran llenos del Espíritu Santo, igual en los jueces, sobre los jueces, ¿no?, de bronce. Todos ellos, el Espíritu de Dios descendía sobre ellos y les daba, ¿no?, esa capacidad. Esa era la manera del Espíritu de Dios de obrar, ¿no?, en el Antiguo Testamento. También es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, es la fuente de todo lo que está vivo, toda la vida física. En Génesis 2:7 dice, ¿no?, que después de crear al hombre le dio todo, ¿no? Vemos que el Espíritu de Dios es el principio activo que procede de Dios y da vida al mundo físico. También es la fuente, ¿no?, de las preocupaciones religiosas, dando lugar, como decía antes, a los líderes, a los jueces o profetas, o en este caso a los reyes también, que Dios ha puesto, ¿no?, como ejemplos que estaba mencionando David, diferentes reyes, ¿no?, que Dios llenaba con su espíritu para que puedan guiar. Sabemos que estaban en un determinado contexto, ¿no?, político, social, y siempre cuando leemos el Antiguo Testamento dice que consultaban a Dios a través de los profetas, ¿no?, si vamos a ir a luchar con este pueblo o no, y echaban suertes, dicen, ¿no? Entonces ahí está Dios obrando a través de su espíritu, ¿no?, para que, con el propósito de llevar a su pueblo en una dirección correcta, ¿no?, según sus propósitos. También el Espíritu de Dios es un término que se refiere a la acción, ¿no?, creadora en la historia, que tal vez no comprendemos, ¿no? No parece de un análisis lógico, pero sabemos que es la mano de Dios obrando, ¿no?, como sigue también obrando hoy. Eso serían los en cuanto a en las enseñanzas, ¿no?, que encontramos en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. Y va a continuar el compañero Orlando con los próximos desafíos. Muy buenas noches, pastor y compañeros. Sí, verdad, ya. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no?, sobre lo que es cómo en sí, ¿no?, se aplicó en el Antiguo Testamento también, ¿no?, el Espíritu Santo. Ya unas partes mencionaron mi compañero, pero también podemos ver, ¿no?, que la manifestación del Espíritu Santo era muy importante en el Antiguo Testamento, ¿no?, y era muy evidente. También se puede decir, ¿no?, ya que fue, ¿no?, la fuerza que ha capacitado a los hombres que Dios había escogido para cumplir su voluntad, ¿no? Y aún, ¿no?, dice en el libro, ¿no?, que recordando un poquito, que era, ¿no?, el Espíritu Santo quien trabajaba por medio de los profetas para que el pueblo de Israel vuelva, ¿no?, al camino de Dios, ¿no?, para cumplir su propósito, ¿no?, y que los reconozcan nuevamente, ¿no?, que vuelvan a Dios como su único Dios.
También se puede decir, ¿no?, que el hombre sin el poder del Zua, ¿no?, que es santo, ¿no?, el Espíritu Santo, no tenía la capacidad de cumplir la misión de Dios, ¿no? Entonces Dios en el Antiguo Testamento escogió a los hombres y por medio del Espíritu Santo podían cumplir lo que es esa misión, ¿no? Y aún hablando, ¿no?, sobre la obra salvífica en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces el Espíritu Santo forma parte importante, ¿no?, de eso, de lo que es el plan de salvación, ¿no?, lo que es el rey prometido, ¿no?, a las naciones, el rey mesiánico, ¿no? También se puede decir, ¿no?, que esta leyenda del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era muestra de una comunión, ¿no?, con Dios, ¿no? Entonces es lo que se puede manifestar, ¿no? También el Espíritu Santo fue de suma importancia, ya que a lo largo del Antiguo Testamento fue el principio que guió al pueblo de Dios, y ahora también eso lo podemos cumplir en el Nuevo Testamento. Es la promesa, ¿no?, que ahora el Espíritu Santo mora en cada creyente, ¿no? No simplemente está por un tiempo y se va, sino es que ha sido una promesa y mora en cada creyente, ¿no? Y también podemos decir en el sentido que sigue llevando a cabo lo que es el plan de salvación hasta su culminación, ¿no? Ahora, en tanto a los desafíos, podemos decir, ¿no?, la aplicación para nosotros, que no deberíamos tratar de vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, porque es importante, ¿no?, el ministerio respaldado por el poder del Espíritu Santo, ¿no? También que el propósito del Espíritu Santo en nosotros como creyentes es que llevemos el Evangelio a todas las naciones. El hombre lleno del Espíritu Santo de Dios es ¿no?, el que va a estar capacitado, ¿no? Y también va a estar ¿no?, desafiado también para ganar almas para el Señor. Entonces el desafío que tenemos hoy en día como cristianos, no ignorar, digamos, lo que es la tercera persona de la Trinidad en cuanto, ¿no?, a su poder para guiarnos para cumplir el propósito de Dios, ¿no? Entonces es lo que podría decir, ¿no?, en cuanto al Espíritu Santo. Bien, gracias, pastor, gracias, compañeros. Bien, agradecemos al grupo. Bueno, rápidamente, en relación a la neumatología en la enseñanza de la teología del Antiguo Testamento, es lo que dijo Jerry al principio, que el Espíritu Santo tiene una personalidad propia, pero es parte de la Trinidad. Así que es creador, es omnipotente, omnisciente, pero en su papel, su labor, es aquel poder que acompaña también al Padre en el proceso de la nueva creación y de manera concreta dotando al pueblo de Dios, aquellos que aceptan a Dios como su Rey y su Señor, de capacidades llamadas dones. Eso es importante, que no necesariamente son dones de tipo espiritual, sino también dones de conocimiento, de ciencia, pero principalmente dones de sanidad, dones de revelación, de visiones, de misterios. Todo eso ya se ve en el Antiguo Testamento, ¿no? Y principalmente un tercer papel, la regeneración, que hay que entenderlo. ¿Por qué son tan diferentes esos profetas desde Abraham, Moisés y los profetas y el pueblo de Dios? ¿Por qué es diferente? Vive una vida sobrenatural porque está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona del pueblo,
viven una vida sobrenatural. ¿Cómo se expresa esa vida sobrenatural? Porque viven una vida transformada, diferente, que se enmarca a las leyes de Dios, la palabra de Dios. Viven una vida de poder que no es natural. Y eso es lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Sanidades, resurrecciones, que los profetas Elías, Eliseo, pero también esos dones de visiones, de oráculos, pero sobre todas las cosas, de lo que me olvidé, la capacidad de ser testimonio, palabra, el portador de Dios, la voz de Dios, de llevar el mensaje a todas las criaturas, de ser un centinela, ¿no? Y algo que se han olvidado mencionar en las enseñanzas es que la representación del Espíritu Santo es el viento. El Ruach se traduce viento, incontrolable. No se lo puede domesticar, no se lo puede acomodar al Espíritu Santo a nuestros deseos y caprichos, como se lo hacía con espíritus en el mundo cananeo, a través de fórmulas, a través de esquemas de manejo, de chequeo de dedo, chasquido de dedos, de palabras, de una serie de conjuros, se podía controlar a los. Eso es espiritismo. Y eso no se puede hacer con el Espíritu. El Espíritu Santo hace lo que quiere, donde quiere y como quiere. Hace la voluntad suya, no el capricho de una persona, el pueblo. Eso hay que entender bien. De manera que en estos tiempos actuales nuestro desafío, y la ortopraxis lo vemos en el Antiguo Testamento, ortopraxis es vivir lo que se ve, lo que Dios quiere. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Y vemos eso en la vida de estos grandes hombres, de los profetas, una vida sobrenatural. Vemos en esa pasión que tienen de recordar al pueblo su función, su papel, y también de llevar el mensaje sin vergüenza, sin temor, aunque los maten. Pobrecito de Jeremías, cada día en la cisterna. ¿Por qué? Porque es obediente a la voz del Espíritu Santo, de decir lo que Dios quiere decir. Y nuestro desafío es eso, vivir esa vida sobrenatural, de no solamente como los neopentecostales, de sanidades, exorcismo, y querer hacer otras cosas, y con chasquidos, como si pudieran controlarle. Eso es totalmente equivocado. Nuestro desafío es justo mostrar la diferencia. Vivir una vida plena por ese poder, pero también vivir una vida de poder, que se llama unción. Y eso es lo que le hace diferente al siervo, al líder, a la iglesia. Y eso es lo que debemos nosotros enfatizar ahora, ¿no? Como un desafío. Bueno, nos vamos al último tema, que es el reino de Dios. Adelante, Abimael, Zené Chambi y Luciano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, adelante. Bueno, cada uno de nosotros, pastor, vamos a dar nuestro punto de vista, lo que según nuestros apuntes que hemos tomado, pastor, de los diferentes puntos que nos ha dicho, pastor, sobre el tema de lo que es la enseñanza, lo que es la ortopraxis y los desafíos en nuestro tiempo. Lo que yo he podido anotar, pastor, y bueno, yo creo que también van a argumentar también mis compañeros, hermano René y hermano Luciano, en cuestión de lo que es la enseñanza del Antiguo Testamento, diciendo que hemos tomado nuestro apunte, diciendo que podemos ver el reino de Dios
en todo lo que era o equivalía al pueblo de Israel, ¿no? Y también podemos verlo, todo aquel que, digamos que el reino de Dios, que Dios es el dueño de todo y es el único que gobierna sobre todo lo que existe, ¿no? Podemos aprender sobre la teología, digamos, de la enseñanza del reino de Dios en el Antiguo Testamento y cómo podemos hacer, digamos, lo que es la ortopraxis o cómo se aplicó en el Antiguo Testamento estas prácticas y cómo se hace también ahora. Lo que nos explicaba Pastor la semana pasada, Pastor, era interesante a través, digamos, de la palabra de Yahweh Malkut, es lo que nos dijo, ¿no, Pastor? Que significa que Jehová reina, que Jehová gobierna y que Jehová es el rey. ¿Y cómo se aplicó esta palabra en el pueblo de Israel? Era la pregunta que nos hizo y sobre todo era, ¿no? ¿Cuándo han entendido, digamos, el pueblo de Israel que Dios o que realmente Dios reinaba con ellos, ¿no? Y lo que llamó la atención es, digamos, que desde la etapa patriarcal, en el tiempo, digamos, de la salida de Egipto, ¿no? En ese momento era donde que ellos podían entender de que Dios reinaba, ¿no? Con ellos, ¿no? Y justamente mencionó esa palabra Dios, ¿no? Que Dios era el rey para su pueblo y que Dios tenía una relación especial con su pueblo de Israel, donde que la autoridad y todo lo que era, digamos, era Dios. Quería gobernar por medio de sus leyes que estaban establecidas en el libro de Deuteronomios y el libro de Levítico, ¿no? Donde estaban las leyes. Y sobre todo, ¿no? Es que esa relación es cuando van a entender, digamos, después el pueblo de Israel, ¿no? Yo creo que Dios era el que gobernaba, digamos, con equidad, es lo que dijo Pastor también, y que cuando ese rey que gobernaba no había impuestos ni desigualdades, dijo. Todos estaban en la igualdad de derechos y todos tenían derecho a poder sembrar y cosechar, ¿no? Pero el único dueño de todo lo que existía o lo que Dios le estaba dando era el único dueño es Dios, ¿no? Eso podemos ver, digamos, o podemos aprender en el Antiguo Testamento de que Dios era el que gobernaba, ¿no? A su pueblo. Y aún así, entendiendo esta gran verdad, el pueblo de Israel va a querer imitar a las demás naciones para poder buscar otro rey, un rey humano, ¿no? Un rey que los va a someter, un rey que les va a pedir impuestos y todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero aún así Dios seguía mostrando también su paciencia y su misericordia, diciendo, ¿no? Que tú vas a ser el virrey. Entonces, si tú vas a andar en mis estatutos y en mis caminos, tu reino va a continuar, pero si no, vas a perecer, ¿no? Entonces, eso eran ciertas determinaciones que Dios estaba dándole al reino que ellos habían escogido. ¿Y cuáles son más o menos las cosas, digamos, cómo se aplican estas verdades del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios? Es que el pueblo de Dios debe ser luz a las demás naciones, ¿no? Y es lo mismo que ocurre ahora con nosotros, lo que digo también, que la iglesia debe ser también la luz a las demás naciones. Entonces, por eso es que todas las iglesias deben reconocer que Dios es el único que gobierna con sus propias leyes. Si Dios reina, todos tenemos vida y vida en abundancia, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos que nos imponen en nuestro tiempo? Y especialmente habían unas ciertas problemáticas o ciertos problemas que se podrían tal vez imponer en nuestro tiempo. Es que ciertas iglesias, no quiero decirlo todas, ciertas iglesias están haciendo el tema de lo que es la espiritualización, ¿no? Lo que digo era, ¿no? Que al escuchar esto, lo único que piensan es que es pensar en el más allá, que cuando se van a morir, digamos, van a ir al reino de Dios. Esos son problemas o situaciones que se están viendo en ciertas iglesias. Y también de que dicen, ¿no? De lo que nos mostró el pastor era que decían, ¿no? Que muchos piensan que el reino de Dios está dentro de su corazón, pero que no viven según, digamos, lo que Dios dice, ¿no?
Solamente lo dicen de palabra, yo soy hijo de Dios y el reino de Dios está en mi corazón, pero sus hechos y sus actos no son como debe ser, digamos, lo que dice la palabra de Dios o la norma de Dios. Entonces, y otra de las cosas es también ponerlo, por ejemplo, lo menciono del tema de la teología de la prosperidad, que han impuesto, ¿no? ese tipo de enseñanza para poder obtener sus propios beneficios. Bueno, eso quería compartir, pastor, y un punto más, que nuestra misión no es ser religioso, sino más bien es de llevar a la gente a conocer que el único rey es Dios, y que si vives, digamos, de acuerdo a sus preceptos, tu vida o la vida de la persona o creyente tiene que vivir conforme a esa voluntad que es solamente de Dios. Eso quería compartir, pastor, y mis compañeros van a argumentar también respecto a las preguntas. Pastor, quiero argumentar algo más, ¿no, pastor? Está bien, René, dale. La enseñanza en el Antiguo Testamento nos dejó el reino de Dios. Un gran ejemplo, ¿no? En la Biblia, ¿no? Isaías capítulo 2, versículo 3, ¿no? Donde dice: muchos pueblos caminaban a la luz de Jehová, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Que donde el reino de Dios es donde Dios gobierna, ¿no? En todo el mundo. Como el pueblo ha sido también guiado, ¿no? Todas las naciones, dicen, a la luz de Jehová. Entonces, todos el pueblo caminaba en los mandamientos de Dios, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿no? Y la enseñanza que nos deja a nosotros también debemos de caminar también nosotros la luz de la palabra de Dios. Y ortopraxis también yo he rescatado, pastor, que el pueblo de hoy vivimos bajo los principios del reino de Dios, y también debemos caminar, ¿no? Desafíos, yo creo que cada cristiano tenemos un desafío de poder dar esa luz, un ejemplo como a las naciones. Desde la luz de las naciones somos como luz con nuestros ejemplos, ¿no? En 2 Timoteo nos habla, ¿no? De 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para aprender, dice, no más, y al fin que el hombre sea perfecto, ¿no? Delante de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese desafío de poder ser luz a las naciones. Pastor, ¿algo puedo aumentar, pastor? En todo caso, la enseñanza que nos muestra el Antiguo Testamento es que tiene que ver con quién es Dios, es el Rey soberano sobre todo, ¿no? Que Él es el creador del mundo. En este sentido, cuando existe, la forma parte del reino, ¿no? Del salmista que dice, el Salmo 103:19 dice: Jehová estableció los cielos y su trono y su reino domina todo, sobre todos, ¿no? En cuanto a la ortopraxis, en el Antiguo Testamento Dios es libertador, mediador absoluto del reino, ¿no? De Dios. ¿Cómo se tiene que aplicar en este sentido? Ahora es que nosotros también somos portadores de ese medio, ¿no? Entonces tendría que ser mediador en lo que es Jesucristo mismo, a través
de lo que es en parte el Nuevo Testamento, que nos ha mostrado como mediador también. Dentro de los desafíos que yo he podido ver, pastor, hay que ser pertinentes, básicamente, utilizando el criterio de Jesús cuando predicaba. Hay que ser en lo que es la problemática misma de la sociedad. Otro de los desafíos son el compromiso de la iglesia realmente, que está dormida, tiene que despertar. ¿Estás con amigo? Esto de lo que tiene que ser puntual y efectivas en lo que es en la enseñanza misma de lo que es lo económico, lo laboral, lo social y lo familiar, que es íntegro. Otros desafíos es que ser voz de los que no tienen voz, ¿no? Algunas veces callan muchas cosas, o nos callamos y no decimos, no mostramos, dejamos que otras personas hablen. Por eso tenemos que ser portadores de esta gran verdad, ¿no? Hay otro de los desafíos que yo puedo ver, es que saber comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio, claro, yo digo puntual en lo que es el desarrollo social, tecnológico y fundamentalmente en nuestra tendencia espiritual muchas veces de no dejarse llevar, ¿no? Eso es en cuanto puedo ver sobre lo que es el reino de Dios, pastor. Ya, muy bien, agradecemos al grupo. Solo en las enseñanzas que ninguno ha mencionado es quizás a manera de ortopraxis, es en el periodo anfitriónico, cuando salen de Egipto, y cuando ese pueblo muestra a los que están a su alrededor lo que significa vivir bajo el reinado de Dios. ¿Quién era rey de ese pueblo, de las tribus? Era Dios. Por eso que Josué les dice, escójanse a los dioses del otro lado del Jordán o a Dios, van a servirle como rey. Y luego no vemos otro momento en la historia de ese pueblo que inclusive cuando retornan del cautiverio, los profetas Zacarías, Malaquías siguen observando. Tienen tiempo para sus casas, sus cosas, pero mi casa está abandonada, ¿no? ¿Hasta qué hora se van a pasar? En el Antiguo Testamento creo que es el único momento, y el desafío que ese pueblo tenía era invitar a que puedan disfrutar como ellos al reino de Dios, a las naciones. Y creo que es el mismo desafío ahora. Y la ortopraxis es vivir bajo ese reinado. Y vivir bajo ese reinado significa vivir pues una vida en abundancia. Y el desafío es invitar